Vamos entonces a la palabra de Dios y vamos a continuar. Estamos hablando, recuerda, estamos hablando de las parábolas de Jesús. Amén. Creo que nos vamos a ir el resto del año hablando de las parábolas del Señor Jesús. Amén. Porque de verdad el Señor nos ha estado hablando a cada uno de nosotros. Personalmente, a mí me toca, me llena cuando yo escucho a Jesús. Escucho a Jesús hablándome en ese idioma tan sencillo, en esa forma tan sencilla, donde nosotros entonces podemos entender su santa palabra. Amén. Entonces, vamos a la palabra de Dios y vamos a hablar entonces de el reino de Dios es como la semilla de mostaza. Amén. Así lo vamos a titular este mensaje. Entonces, la semilla de mostaza. Y vamos entonces a la palabra de Dios, Lucas 13:18. Lucas 13:18. Y vamos a hablar entonces de algo muy poderoso, y es el poder tan grande que el reino de Dios. Amén. El reino de Dios, donde usted y yo estamos y somos parte de ese reino. Amén. Y dice la palabra de Dios en Lucas 13:18, dice así: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Amén. Mateo 13:31. Vamos a verlo del punto, pero lo vamos a ver del punto de vista del evangelista Lucas. Amén. Del médico Lucas. Pero vamos a ver qué dice Mateo 13:1. Otra parábola le refirió, 13:31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Es una pequeña semilla, pero dice ahí Lucas y dice Mateo, dice que llega a ser como un árbol grande donde las aves del cielo hacen nido. Amén. Vamos entonces, ¿qué dice de la misma parábola? Marcos 4:30. Marcos 4:30. Los tres evangelios hablan de la parábola de la semilla. Dice la palabra de Dios, decía también en aquello que haremos semejante al reino de Dios y con qué parábola la compararemos. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas, echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y dice el 33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podía oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Hermano, el Señor está mostrando o quiere aquí enseñarle a los discípulos una verdad muy grande en algo tan pequeño como era esta semilla. Amén. Entonces, la mostaza, que eso dice la palabra de Dios, que es una de las semillas más pequeñas. Si hemos visto los que conocen de semilla, pues sabemos que para ese tiempo, era la semilla más pequeña, era lo conocido para ellos, para los discípulos. Pero si vamos a ver una verdad espiritual, una verdad
que iba a cambiar o que cambia el ser humano, el reino de Dios. Es tan pequeña esa semilla que transforma al punto que es sembrada y se vuelve un árbol, dice la palabra de Dios, el reino de Dios. Y las aves del cielo vienen y hacen nido en ello. Entonces el Señor empieza con algo pequeño, hermano, y termina con algo muy grande, algo muy poderoso. Amén. Cada uno de ustedes, mi persona, un día yo escuché la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Fue una semilla pequeña, hermano. Fue una palabra que yo escuché, pero esa palabra transformó mi vida. Esa palabra que escuchaste tú un día, que tú oíste, vino a tu corazón y comenzó a hacer en tu vida, comenzó a hacer cambios en tu vida sin tú darte cuenta. Por cierto, cuando habla aquí el Señor de esa semilla de mostaza, está hablando de simplemente una semilla. Amén. Y la semilla en sí no produce fruto o no produce si no cae a la tierra. El Señor Jesús hablando dijo: si el grano de trigo no cae a tierra, si el grano del trigo no cae a la tierra y no muere, entonces se queda solo. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Amén. Dice la palabra de Dios. Si muere, entonces, si no muere, se queda simplemente una semilla. Amén. Pero esa semilla, cuando viene y cae a tierra, amén, y esa semilla muere, y esa semilla es abonada o es cultivada a través de la tierra y a través del agua, entonces lleva mucho fruto. Y el Señor les estaba diciendo a estos discípulos: hermano, esa semilla que un día nació allá chiquita, en Belén, en un pesebre, aquellos que esperaban un rey, un libertador, vino y nació en un pesebre humildemente. Amén. De una familia humilde. Un niño que venía a traer salvación a esta tierra. Algo tan pequeño. Venía a morir. Venía a dar su vida. Todo empezó, hermano, todo empieza pequeño. Lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos que todo empiece grande. Amén. Pero el Señor Jesús nos enseña en esto tan normal, algo tan poderoso, una palabra tan poderosa, es que cuando esa semilla entra a nuestro corazón, entonces el reino de Dios comienza entonces a expandirse en esta tierra. ¿Cuáles son los límites entonces del reino de Dios en esta tierra? ¿Cuáles son los límites del reino de Dios en esta tierra? Hermano, a donde cada semilla, cada palabra llegue y haga entonces el efecto o haga para lo que es enviada esa palabra. Amén. Entonces el Señor se refiere a algo que empieza con algo pequeño y termina con algo grande. Amén. Yo quiero, por eso le dije que íbamos a trabajar en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, porque el contexto de esta parábola es un contexto que nos va a enseñar a nosotros muchas cosas. Recuerda que lo que hemos venido hablando de una oposición de aquellos. La semana pasada estuvimos hablando del hijo mayor, que había oposición para que viniera el hijo menor y también tuviese la bendición, volviese a casa y pudiese entonces
caminar la obra del Señor o la obra de ese padre de familia. Y yo quiero llevarte entonces a Lucas 13:10. Lucas 13:10. Lucas 13:10 entonces dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Esto pasó antes de decirle esta parábola. Entonces el 14 dice: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanos, y no el día de reposo. Entonces, mira lo que pasó con este principal de la sinagoga. Jesús sana a una mujer que por 18 años ha estado, dice la palabra de Dios ahí, ha estado enferma, ha estado encorvada. Y Jesús la mira y el Señor tiene misericordia de ella, y el Señor la sana y ella glorifica a Dios. Y este señor de la sinagoga, este encargado de la sinagoga, el principal de la sinagoga, se enoja y dice: ustedes tienen todo el tiempo para venir acá y recibir esto. ¿Por qué viene el día de reposo si tienen otros días para hacerlo? Era más importante, escucha, era más importante el legalismo, era más importante lo que la liturgia que hacía, era más importante todo esto que hacerle un milagro, que hacerle un favor a alguien que lo necesitaba. Eso es muy delicado. Y mira, ese era el contexto en el que se estaba hablando esto. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, cada uno de vosotros, gracias, hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban de todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y ahí entonces le da la parábola de la que hablamos del reino de Dios. Hermano, esa mujer por 18 años estuvo enferma. El Señor llegó a ese lugar y solamente puso en ella, la sanó, y ella glorificó a Dios, sembró esa semilla, y esa semilla les dice a ellos, esa semilla pequeña, ese agradecimiento, ese favor que el Señor le había hecho, iba a cambiar la vida, no solamente de esa mujer, sino de generaciones posiblemente. Cada palabra, escucha, cada palabra que sale de la boca de Dios, dice el Señor, cada palabra que sale cambia. Es el reino de los cielos, es el reino de Dios, hace efecto, pasa algo. El reino de Dios entonces lo compara a él, que eso es el reino de Dios. Es como esa semilla de mostaza, que esa semilla de mostaza viene, entra, nace y se vuelve como un árbol, dice, y las aves del cielo vienen y posan sobre ella. Hermano, ¿cuántas quizás nosotros, aves del cielo, hemos tenido que venir a posar, a estar
en esa fe que alguien nos está mostrando, en esa fe que alguien nos está enseñando, de donde esa pequeña semilla de mostaza creció y muchos entonces podemos nosotros ahora mirar y ver que hay descanso, que puedo estar ahí, que hay libertad, que hay sanidad, que hay liberación, pero se necesitaba o se necesita de que alguien crea, de que alguien reciba la palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 11, dice Mateo 11 o Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para tus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, el reino de Dios, dice el mismo Mateo 11:12, dice: el reino de Dios sufre violencia. Hermano, si alguien sufre violencia, es el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos un lugar donde ir. Pero como dice, hablamos de la parábola del sembrador. Recuerda la parábola del sembrador, donde la semilla que cayó junto al camino, esa semilla que cayó junto al camino, esa palabra que contó junto al camino, dice la palabra de Dios que vinieron las aves y se la comieron. Y el Señor diciéndole a los discípulos: eso que pasó, eso que sucedió, es que las aves, dice, es el maligno, Satanás, que viene y roba la palabra de Dios. Cada semilla, cada palabra que Dios quiere sembrar en tu corazón, hay violencia por ella. La quieren arrebatar. Mira en lo que estás pensando tú ahora. Mira lo que estás meditando tú ahora. El diablo, hay violencia, es reino contra reino. Y entonces el Señor dice: el reino de Dios sufre violencia, y solamente los violentos lo arrebatan. Los que separan, los que desean, los que anhelan que su vida cambie, tener entonces en su alma, tener paz. Y el Señor dice: venid a mí todos los que estáis así, todos los que estáis cargados, trabajados, venid a mí. Mire lo que le estaba diciendo a estos hombres de esta sinagoga, o a estas personas que estaban en esta sinagoga. Estaban cansados, que era más el legalismo, era más lo que se hacía, era más las obras, era más importante, escucha, era más importante eso que la misericordia, que el amor, que mostrar un milagro, que mostrar una bendición para alguien. El corazón, escucha, el corazón del religioso, no hay misericordia, no hay amor. Y el Señor les tiene que mostrar a los discípulos: el reino de Dios es como esto. Le voy a hablar de esta parábola. Y el Señor dice: y sin parábolas no les hablaba. ¿Para qué? Para que pudieran entender. Parábola, traer algo de allá, de lo eterno, traer algo de allá, del cielo, y mostrarlo en algo conocido. Hermano, yo diría, si la semilla de mostaza, quizás usted y yo ni la conocemos. Cultivarla menos. A mí me han dado mostaza, pero ya me la dan en como ketchup, en la cosita esa, y eso dice mostaza. Yo no sé cómo la hicieron, no sé de dónde viene, no sé si alguien conoce cómo se cultiva la mostaza, pero nos hablan de la mostaza, que es la semilla más pequeña, que crece. Nosotros no estuvimos ahí cuando esa semilla cayó ahí y comenzó a crecer, ¿verdad?
Entonces, de pronto nosotros no entendemos todo lo que el Señor le estaba diciendo a estos discípulos. Pero déjenme decir que los discípulos sí entendían eso. Porque era el estilo de vida, eran las costumbres, era el producto agrícola que ellos hacían. El Señor buscaba lo más que se pudiera relacionar con el estilo de vida que estaba viviendo ese pueblo hebreo, ese pueblo judío, para poder mostrarles una verdad espiritual. Amén. En este tiempo, ¿qué podríamos nosotros dar una parábola, por ejemplo, de cómo empieza lo pequeño? ¿Qué es lo que el Señor quería decirles a ellos? Esto empieza pequeño, pero esto se hace grande. Esto crece. Amén. ¿Cómo lo haríamos? Pues lo haríamos muy fácil. Yo creo que podemos hacer una parábola el día de hoy entre todos, ¿verdad que sí? Para que podamos entender las generaciones. ¿Cómo entonces nace un niño o un bebé? ¿Cómo entonces es procreado un niño? Quizás si Jesús le dice en el tiempo que Jesús estaba hablando aquí, cómo se procreaba un niño, de dónde, qué era lo que a los 3 meses, a los 2 meses, no habían sonogramas, no estaba la ciencia, quizás allá a ese nivel, como está ahora. Ahora todo lo ven. Entonces, ahora sí podemos hablar. Podemos hablar entonces nosotros de cómo podemos nosotros entonces ver cómo nace algo que es puesto en el corazón de uno, y lo vamos entonces a hacerlo parábola, como nace un niño. Amén. ¿Qué le parece? A los 2 meses, de 7 a 10 semanas, el niño entonces se está formando los órganos, se está formando entonces todavía, aquí lo tengo, y lo tengo muy bien escrito acá, tan escrito también que pesa, mire, desde 7 a 10 semanas, pesa 3 gramos el niño. Es un puntito, es algo que está ahí, es algo que en ese puntito que hay ahí, hay vida. Amén. Y hay en ese puntito que ahí ni lo ven, de 7 a 10 semanas o a 11 semanas, ahí está todo. Ahí están los ojos, ahí están los oídos, ahí está la boca, ahí está todo, pero no lo pueden ver. No se puede ver. A los 2 meses no se puede ver todavía. Se está formando apenas. Hermano, el Señor más o menos le estaba diciendo a los discípulos: esta semilla de mostaza empieza un proceso. Empieza hasta que va a llegar a ¿dónde? Ahora vamos para allá. A los 3 meses ya está formado el feto, el niño. A los 3 meses ya está formado su boquita, ya está formado sus ojitos y parte de sus orejitas. Y a los 4 meses ya el niño, y dice ahí ¿verdad? En el proceso que lleva el niño, dice que el niño ya, su corazón ya comienza a latir en una forma muy rápida. Ya se siente la vida del niño ahí. Amén. Hermano, ¿estamos entendiendo, no? Es el proceso de la semilla de mostaza. Es el proceso de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, de cómo está formando el reino de Dios en nosotros. Y muchos de nosotros, por ejemplo, no sé, si tú estás en 2 meses, estás en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses, no sé. Pero lo que sé y lo que podemos ver es que eso todo se forma internamente. Nadie ve ese proceso. Es un proceso de Él. Es un proceso de Dios. ¿Quién le mete la mano a eso? ¿Quién le mete la mano a un niño para que siga creciendo? Los médicos lo que hacen solamente es mirar y decir: sí, va bien. Tiene las 2 orejitas, tiene los 2 piecitos, va bien. Pero no le puede agregar un codo a su estatura. Nada, no puede hacer nada. Simplemente es darle seguimiento porque lo puede ver. Pero años atrás no lo podían hacer.
Igual entonces nosotros, cuando el reino de Dios, escucha, cuando el reino de Dios está siendo formado en nosotros, es algo interno. Es algo del Señor, es algo que el Señor está produciendo en nosotros. Y la forma que está produciendo en nosotros, como ese niño a los 4 meses, ya lo pueden ver si es niña o niño. Ya se da cuenta la mamá porque le da patadas. Sí, madrecitas, ¿verdad que sí? 4 meses ya. Y usted, la confianza y la alegría más grande es ver que el niño se mueve. Porque eso le da seguridad a la mamá. Sí, le da seguridad a la mamá de que el niño está bien. Amén. Entonces el reino de Dios, el Señor lo pone como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza, que comienza un proceso dentro de la vida de uno. Amén. Y eso es un proceso interno. Un proceso interno. ¿Qué va a pasar a los 6 meses? El niño va a tomar, ¿verdad? Va a crecer más a los 8 meses, a los 11 meses, a los 9 meses, hasta que nace el niño. Y usted ve esa belleza que está ahí frente a mí. Qué preciosos. Pero de repente se nos olvidó. Sí, de repente se nos olvidó cómo empezó todo esto. Ya nos creemos tan grandes que no nos gusta que nos hablen de cosas grandes. No, eso ya pasó de moda. Eso, no, todo en la vida, escucha, empieza pequeño. Todo en la vida empieza pequeño. El reino de Dios en nosotros va en un proceso. ¿Quién estanca entonces ese proceso? ¿Quién puede estancar ese proceso del reino de Dios, de que crezca esto? Porque esto, cuando el reino de Dios comienza a crecer en nosotros, el Señor le dijo a los discípulos, el capítulo 17 de Mateo, fueron frente a un señor que tenía su hijo que estaba convulsionando, y los discípulos vinieron y no pudieron hacer nada, no pudieron ayudarle, no pudieron sanarlo, y el Señor los llama y le dice: wow, ¿qué pasó con ustedes, hombres de poca fe? ¿Tú no sabes esto? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Hermano, como que los discípulos ya habían pasado ese proceso, no solamente de nacer, sino que ya habían nacido y seguían en un proceso, y el proceso que venía era el proceso de la fe. Y dice: hombres, ¿qué pasa con ustedes? Si tuvieras fe, si hubieras dejado crecer esa fe, si hubieras escuchado, como si hubieras entendido, si hubieras oído, entonces dice, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte: pásate. Tú harías cosas muy grandes. Entonces nosotros como hijos de Dios, entonces estamos viendo nosotros que esto es un crecimiento, que esto es un proceso. El reino de Dios es un proceso. El reino de Dios es que va entrando a la vida de las personas, de nosotros, y va haciendo cambios. El Señor va haciendo cambios en nuestras vidas, y internamente va sucediendo cosas. Y hay unos que nos demoramos muchos, hay otros que somos más rápidos, hay otros que son, no sé, pero es un proceso el reino de Dios. Pero ¿sabe qué? El reino de Dios ya está en el corazón de nosotros, está en su corazón. Amén. Wow. Entonces este señor de la sinagoga por un momento se enojó. Sí, por un momento se enojó y dijo: hay que parar este proceso. Eso no es por esa semilla. Hay que parar este proceso. Esto es por lo que nosotros hacemos. Esto es por lo que nosotros hacemos que Dios se mueva. Es por nuestras obras. Es por nuestro trabajo. Es por lo que la gente ve que hacemos, y entonces Dios obra a través de eso. Y el Señor entonces
usó su misericordia, usó su perdón y sembró esa semilla en ella, en esa mujer de 18 años que estaba encorvada. El Señor con nosotros ha usado ¿qué? No ha usado el legalismo, no ha usado métodos, sino que el Señor ha usado ¿qué? Ha usado la misericordia, ha usado su amor. Nos ha traído a nosotros con cuerdas de amor para nosotros conocerlo a Él, para nosotros poder entonces conocerlo a Él, ver el amor de Él, ver la misericordia de Él, ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Primero entonces, ahora sí empezamos el sermón. Primer punto entonces, la aparente pequeñez del reino de los cielos da un ¿qué? Un gran futuro, un gran porvenir glorioso. El primer punto entonces que nosotros usamos aquí es un inicio pequeño. Es un inicio pequeño. Aleluya. Tenemos que reconocer que nos gustan las cosas, que no nos gustan las cosas pequeñas, que queremos las cosas grandes, nos gusta ser contados con los grandes. Pero la parábola nos hace poner los ojos en lo que es pequeño. Hermano, es como el niño pequeño. El niño pequeño quiere ser grande, ¿sí o no? Y usted le pregunta, yo quiero ser como mi papá. Y yo quiero ser y tener el carro más grande. Y todo más. Sí, pero escucha. El primer inicio que nosotros tenemos entonces es que un inicio pequeño, un inicio pequeño. Job 8:6. Job 8:6 dice, mire lo que está lindo el Señor, lo que dice aquí. Dice, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Hablando el Señor, y hará prosperar la morada de justicia. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Tu postrero grado será muy grande, aunque hubiera sido pequeño. Hermano, entonces, si nosotros, dice la palabra de Dios ahí en Mateo, que el que es fiel en lo poco, Dios ¿qué? En lo mucho lo pondré, dice el Señor. Amén. Amén. Agradecido entonces, consciente nosotros que la semilla de mostaza que el Señor está mostrando aquí, el primer estado que es, entonces es pequeño. El reino de Dios entonces, cuando viene a nuestros corazones, cuando viene a nuestras vidas, entonces viene como una semilla de mostaza, como un grano de mostaza. Pero el postrero estado, el que viene, si ese fue pequeño, entonces el postrero será ¿qué? Mayor, será más grande. Le dijo a Job, si fueres limpio y recto, porque déjeme decir una cosa, en eso pequeño, en ese tiempo pequeño, es que tú aprendes a depender de Dios. En eso pequeño, en eso que Dios te está hablando, en eso pequeño que Dios me está mostrando, yo aprendo a depender de Dios para poder depender en lo grande. En lo pequeño que Dios te está mostrando, Él se va a glorificar. En lo débil que tú tienes, en lo pequeño que el Señor se va a glorificar. En el pequeño, en los momentos difíciles de tu vida, donde se te acaba el mundo, donde no sabes para dónde ir, donde sabes que tienes que depender de Dios, en eso pequeño, cuando entonces viene el Señor y se muestra ahí, tú estás seguro que en el postrer estado más grande, el Señor va a estar contigo. En eso pequeño. 1 Corintios 1:25 dice la palabra de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios,
según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo lo escogió Dios para avergonzar lo sabio y lo débil del mundo. Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Pequeños, todos empezamos pequeños. Qué lindo. Amén. ¿De dónde el Señor? Que no se nos olvide eso, porque el postrer estado donde Dios te lleva, donde Dios nos va a llevar, donde el reino de Dios va a avanzar, porque el reino ya está. El reino ya está establecido en tu vida, pero el reino de Dios tiene que dejar que ese reino crezca en tu vida, como lo dice la palabra de Dios, como la semilla de mostaza, donde esa semilla entonces cae en tierra y va a dar fruto, y ese fruto, ese árbol que va a un árbol grande, dice que las aves del cielo van a venir y van a descansar ahí. Muchos, escuche, que van a estar cansados, muchos que van a estar agotados, van a poder descansar en un árbol de una fe que ya tiene ramas, de una fe que ya puede entonces acobijar, tener, para mostrar eso, para mostrar lo de Dios. Todos empezamos entonces pequeños. Segundo, cuando el grano está creciendo, el grano de mostaza, la semilla de mostaza, nosotros no estamos viendo. El niño está creciendo, usted no lo está viendo. El segundo punto entonces, un nacimiento escondido. Es un nacimiento, un proceso que usted y yo no lo vemos, un proceso que usted y yo no lo observamos, pero está sucediendo. Mire la palabra de Dios, Salmo 39:13. Mire lo que dice, hablando de nosotros, de esa semilla que ya está aquí. Dice, porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No me fui encubierto de ti mi cuerpo. Vienen que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ahí no había rayos X, no habían sonogramas en ese tiempo. Pero el salmista estaba describiendo cómo el Señor lo había tenido escondido. Amén. Escucha, entonces cuando el reino de Dios está en tu vida, el Señor está trabajando. Dios está trabajando ¿qué? En lo oculto, en lo escondido. Amén. Tú dices, bueno, hermano, ¿y cuándo es esto? ¿Cuándo esto va a nacer? ¿Cuándo voy a dar a luz? ¿Cuándo va a ser esto? Hermano, el tercero entonces, un final glorioso. El tercer punto, un final glorioso. Salmo 139:1. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Escucha. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aleluya. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz. Uy, hermano, como el Señor, ay, hermano, ay, ese salmista tremendo, hermano. Él estaba entendiendo y el Señor le reveló realmente cómo fue el proceso, todo el proceso glorioso de lo que Dios hizo. ¿Te das cuenta que esto no es por obras? ¿Te das cuenta que esto no es por lo que hay, que como hay no solamente así? No, mire, hermano, esto es la gracia de Dios. Ser obediente, como dice la palabra de Dios en Job 6. Dice, si tú te mantienes, si tú estás ahí, tu postrer estado, entonces este será pequeño, pero el postrer estado será mayor. Qué lindo entonces llegar a un final glorioso. Amén. El tercer punto, muy lindo. Ahora, nacemos, está la semilla de mostaza, ya está el árbol, amén, aleluya, ya viene la familia, vienen los hijos, amén, y tú muestras la fe, se pueden cobijar en tu casa, amén, vienen tus amigos, se pueden cobijar también ahí. Vienen los vecinos, viene todo el mundo y se puede cobijar. ¿Qué estás haciendo? Tú estás ¿qué? Estableciendo el reino de Dios en esos corazones. Estás mostrando ¿qué? Mostrando un reino. ¿Un reino de qué? El reino de Dios. Amén. Ok, usted sabía que en el mundo somos alrededor de 7.550 millones de personas. Amén. O sea que no somos muchos. 7.550 millones de personas, de habitantes en esta tierra. Amén. Y nacen alrededor de 372.960 por día. Amén. Eso nacen. Y mueren 1.555, 520 según las encuestas del 2017. Vuelvo y le repito. En el mundo somos entonces habitantes 7.550 millones. Nacen 372.960 por día y mueren 520 por día. Amén. O sea, que casi más o menos nacen, mueren y nacen y está por mitad, ¿verdad que sí? De 372 y eso es lo que nacen, pero mueren. O sea que vamos, más o menos vamos poblando más la tierra, ¿verdad que sí? Son como 150.000 que quedamos, digámoslo así. ¿Ok? Todo va subiendo. Amén. Imagínese usted, son toda esa cantidad de vidas que hay en el mundo. Según las estadísticas, escucha, en el 2050, 6 de cada 10 personas son cristianos o musulmanes. Para el 2050. Amén. Son de cada 6 personas, de cada 10 personas, 6 o son del Señor o son de una doctrina falsa, una doctrina demoníaca. El reino de Dios, el Señor está hablando aquí, el reino de Dios sufre violencia. Escucha, y solamente dice la palabra de Dios, los violentos son los que van a arrebatar ese reino. De ti y de mí depende, entonces, si yo sigo expandiendo el reino de Dios. De ti depende y de mí depende si yo sigo entonces predicando el evangelio de salvación.
porque eso es el reino de Dios. El apóstol Pablo allá dice la palabra de Dios, dice en Romanos 1, dice, Romanos 1 dice, porque no me avergüenzo, escucha, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando de qué? De un reino que tiene que ser establecido. ¿De dónde viene eso? Hermano, del hombre y la mujer. Que el reino de Dios ya no es una semilla de mostaza, sino que es un árbol donde cobija, donde muestra la gloria de Dios, donde muestra la bendición de Dios, donde vienen los enfermos y son sanos. Así como llegó esa mujer allá a ese lugar, encorvada por 18 años, y vino el Señor y dice: venga para acá, yo la sano. Y dice que glorificó a Dios. El grano de mostaza entonces se sembró, la salvación se sembró. Cada que hacemos nosotros una bendición para alguien, estamos expandiendo el reino de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar con las manos cruzadas en el 2050 y a todos nosotros entonces de 6, de 10 personas. Qué lindo es que el reino de Dios aquí en la tierra, el reino celestial ya está, pero el reino de Dios aquí en la tierra, lo establecido por Dios aquí en la tierra, entonces sea todo del Señor. Sean los 7 millones o 10 millones o lo que dice ahí de personas que se hayan convertido al Señor. ¿Cómo entonces va a pasar eso? Romanos 10:13 dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel entonces, dice la palabra de Dios, que invocare, todo aquel que reciba ¿qué? Que reciba la semilla del evangelio, que reciba la salvación. Yo no puedo, escucha, yo como parte del reino, yo no puedo callar esto. Yo no estoy a alguien a mi lado, yo tengo que hablarle del reino de Dios. Yo tengo que hablarle de la salvación. Yo tengo que predicarle el evangelio de salvación, porque no tiene el reino de Dios y esa persona necesita, está cansada, esa persona está cargada, esa persona necesita venir ¿a dónde? A que lo sanen, a que esté en los brazos de Dios. Dice entonces: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es una promesa. ¿Para quién? Para los del reino. No hay excusa, no hay excusa. Dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor, ay hermano, será salvo. Esa es la convicción, esa es la promesa que yo no puedo callar. Porque cuando todo hermano invoquen el nombre del Señor, hermano, es salvo, es salvo. Cuando quizás nosotros vemos las situaciones, cuando nosotros quizás vemos lo que está, las necesidades que están pasando, es verdad, estamos en necesidades, estamos en situaciones, hermano, pero lo más importante, hermano, es que esa persona sea salva. Sea salva. Usted quizás no le puede suplir las necesidades. Usted quizás no le puede suplir lo que ella, pero sí le puede suplir la salvación. Usted le puede suplir, yo le puedo suplir algo, y algo que vale para que esté en esta tierra y un día parta con el Señor.
no hay excusa entonces. Todo aquel entonces que invoque el nombre del Señor, entonces será salvo. Y dice el 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueres enviado? Y como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, un trabajo que el Señor ha estado haciendo en su vida por años y usted no se ha dado cuenta. Que ha establecido, escucha, ha establecido el reino de Él en tu corazón. Eso es lo más grande que tiene el ser humano en esta tierra. Es lo más grande que tenga, que usted, escucha, que donde usted se mueva, se está moviendo el reino de Dios. No sé si todavía está moviendo los pies, no sé si todavía hasta 3 meses, 4 meses, no, pero ahí está todo el reino de Dios. El Señor está haciendo entonces el trabajo en tu vida y el trabajo en mi vida. Eso es entonces que nosotros tenemos la autoridad para nosotros entonces comunicar este reino a otras personas. El Señor está diciendo, entonces, si no es por parábolas, entonces no le hablaba. Si no era algo conocido, no les hablaba. No conocían. Pero cuando estos escucharon a Jesús, dice que se regocijaban, que les gustaba, que le daban gloria a Dios. Hermano, escuche, cuando usted le da las buenas nuevas de salvación a alguien, hermano, déjame decirme que glorifican a Dios, que se alegran, que traen esperanza, que hay liberación, trae sanidad. Hermano, ¿quién no se alegra con el evangelio de salvación? Dígame, ¿quién no se alegra? Aleluya. Por eso el legalismo, la religiosidad nos lleva a no tener misericordia. Para ese señor allá en la sinagoga era más importante el día de reposo que sanar a alguien. Para muchos es más importante ponerse un vestido para venir a este lugar que venir a este lugar a recibir la bendición, y por no tenerlo no vienen. Es más importante hacer otras cosas, visitar a un familiar y no sé qué, de ir a recibir semilla, a recibir alimento, a recibir agua. Escucha, a recibir agua, porque esa semilla de mostaza, si no recibe agua, no crece, simplemente se queda en una semilla. Pero hacemos cosas más importantes. Y aquí vienen los machetazos ya. A nosotros sí les gusta que les den machete. ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué te quita de recibir? Que crezca. A ver, dígame, una hermosa, preciosa mujer que está embarazada, lo que quiere es cuidar ese baby, ¿sí o no? Protege ese baby. Come cosas que hasta ni le gustan, para que ese muchacho reciba y por el cordón umbilical. Y se esmera, se cuida. ¿Y esto porque qué? Quiere ver ese niño bien, quiere que ese niño nazca bien. Amén. Y se preocupa por. Ven, hermano, usted y yo tenemos que preocuparnos, hermano, para que el reino de Dios crezca en nosotros. Es que no es cualquier cosa, hermano. Tenemos que preocuparnos. Por cualquier tontera, por cualquier bobada, ya tira la toalla uno. Ay, me miró mal, no voy a la iglesia. Ay, que ese pastor grita mucho. Eso no es. Ay, qué hora, vea, ya van a ser las 2 y no terminan. Y hermano, ¿sabe qué? Necesitamos agua.
necesitamos palabra. Y entre más palabras nosotros recibamos. Ay, hermano, yo no voy a una célula, yo no voy a un discipulado. Qué horrible, hermano, mire, usted se muere. Hermano, mire, ese niño se queda chiquito, ese reino se queda chiquito. Por eso cuando dice, ay, Dios es grande, muéstreme el Dios tan grande. Escúchame, cuando dice Dios es grande, el único que puede mostrar lo grande de Dios es el que tiene el reino, que dice Dios es grande. Wow, sí, que Dios tan grande, hermano. Qué Dios tan inmenso el que usted tiene, qué Dios tan glorioso el que usted tiene. Pero no de boca, porque eso era lo que hacían los fariseos. Los religiosos era boca, bulla, pero no hacían. Y tenían otras cosas que los hacían, que era más importante. Usted se imagina, usted se puede imaginar qué corazón, hermano. 18 años, esa pobre mujer yendo a la iglesia, porque iba a la iglesia. Iba a la iglesia, hermano. Allá se reunía con ellos y no habían hecho nada. Y llegó Jesús y lo reprendió y le dijo, pues, ¿por qué está haciendo eso? Si es día de reposo. Esta gente pues no tiene aquí los otros días para que venga y se sane. Se sane. 18 años llevaba ahí viniendo y no se había sanado. Pero viene el Señor Jesús, hermano. Viene Jesús y pone esa semilla en tu vida. Y tú te levantas de donde estás caído. Hermano, tú te da alegría, te da un gozo. Hermano, se está cayendo el mundo y usted muerto de la risa. Aleluya, es que yo tengo paz. Es que el reino de Dios camina en mi corazón, en mi vida. Yo soy parte del reino de Dios. Yo soy una hija de Dios. Yo soy un siervo de Dios. Y ay, aleluya, hermano. Mire, hermano, a usted hasta se le quita el hambre. ¿Serio? Hay que ayunar, amén, hay que ayunar. No hay para comer, pues ayunamos, aleluya. Eso es un buen momento, para ayunar. Entre más entonces yo ponga este cuerpo a servidumbre, a que, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, entonces ¿sabe qué? Como dice Romanos 12:1, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ay, hermano, el Señor estaba hablando algo muy poderoso. Es la parábola, según los teólogos, es la parábola más pequeña que hay, pero podemos sacarle de ahí muchas cosas. La parábola de la semilla de mostaza se queda chiquita, pero tiene tanto para sacar de ahí. Porque ¿sabe qué? Es el reino que está empezando. Es el reino que se está adentro, escondidamente, muy silenciosamente, está creciendo. Y un día entonces, como dijo entonces el Salmo 139, pudo decir un reino ¿qué? Glorioso. Y se da cuenta, dice, estoy maravillado. Mi alma lo sabe bien. Cosa muy grande. Me siento como yo era, dijo el salmista. Todo eso. Ahora puedo decir esto. Mire qué bueno, qué precioso ha sido el Señor. Y todas estas cosas estaban escritas sin faltar una de ellas. Desde el primer momento que tú recibiste al Señor, empezó entonces la vida eterna en tu vida. Desde el primer momento que tú le entregaste al Señor, empezó el reino de Dios a escribir ahí. Y dijo, y todo estaba escrito, sin faltar ¿qué? Una de ellas. Uy, hermano. Por eso el apóstol Pablo termina ya diciendo, ya viejito, ya porque tenía que ir a Roma y ya estaba, como decimos nosotros, ya estaba colgando los guayos.
Y salió de allá adentro de él y dijo esta palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y mira lo que sigue diciendo: para salvación, porque el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Hermano, si hay algo que la ira de Dios se levanta y es contra toda impiedad. Impiedad. Contra ni entras ni dejas entrar. Este tiempo es el tiempo de la gracia, donde el evangelio que es poder de Dios, que fue el que te salvó a ti, que fue el que te liberó a ti, que fue el que te dio lo que tienes ahora. Allá hay millones. Apenas hay 800 millones de cristianos. 800 millones. Faltan, imagínate. Bien pequeño. Allá está para sembrar el reino de Dios. Aquí ya está. Allá hace falta. Y dice: porque el evangelio de justicia, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aleluya. ¿Te das cuenta que ya no es por la ley? Ya no es por el ayo. El ayo nos llevó ¿qué? A la fe. Y ya nosotros lo hacemos ¿por qué? Por ese árbol. Si tuvieras fe, si tuviera yo fe, como un grano de mostaza, mire hasta dónde se quedó chiquito esto, se quedó pequeño. Y el Señor te está poniendo a ti un árbol frondoso. Por eso, este tiempo, yo quiero que este día digas conmigo esta palabra, 2 Corintios 5:20, y termino ahí. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que somos ¿qué? Embajadores en el nombre de Cristo. Hermano, dígale ahí a su hermano que está ahí: yo soy un embajador. A ver, dígale, hermano, yo soy un. Usted tenía, oiga, ¿usted alguna vez ha tenido alguna posición importante? Dígame, ¿han tenido alguna posición importante? ¿Ah? Yo no, cortaba grama, no sé, ¿qué más? Y hasta manda uno para allá, para nuestros países, a decir, así en inglés, y suena bonito, landscaping. Aleluya, wow, qué importante. Una posición, lindo. El trabajo es una honra, amén, no nos avergonzamos, ¿sí o no? Es lindo, trabajamos. Pero aquí te está diciendo el Señor, a ti y a mí, que somos ¿qué? Embajadores. O sea, tenemos las credenciales de embajadores y embajadora. Hermana, usted es una embajadora. ¿De quién? De Cristo. Escucha, dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Oiga, tremendo. ¿Quién? Imagínate, tremendos embajadores, que llegamos a un lado
a sembrar el grano de mostaza, la semilla de mostaza. ¿Y quién está rogando por nosotros? Dios. Escucha, ni siquiera eres tú, es Dios el interesado. Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Qué promesa que el apóstol habla aquí. ¿Que somos qué? ¿Esos qué? Embajadores del reino de Dios. Embajadora. Cuando alguien le pregunte a usted, ¿y usted qué hace? Embajadora. No le dé pena, embajadora del reino de Dios. Aquí le traigo el mensaje de salvación. Yo le traigo el mensaje, el evangelio. Bienaventurado los pies de los que anuncia ¿qué? Las buenas nuevas de salvación. Gloria al Señor. Yo quiero decirte este día, y aquí podemos decir: gracias, Señor, porque tú estás haciendo cosas grandes en cada uno de nosotros. ¿Fallamos? Yes. A veces por malos, a veces por niños. Y el apóstol Pablo allá en Gálatas habla y dice: mientras que el heredero es niño, no difiere del esclavo, no hace ninguna diferencia de un esclavo. Mientras que el heredero es niño, el Señor lo sabe. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Pero por eso Dios lo pone sobre ¿qué? Cuidadores, tutores. ¿Para qué? Para que crezca. Para que a ese niño crezca la fe, crezca en él. Y dice, y al terminar, y ha crecido, dice que el padre es el responsable para decir si el niño ya o el joven ya está listo para recibir la herencia. Es verdad, hemos fallado, ¿verdad que sí? Todos. Pero mira el Señor la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Pero el reino de Dios sigue avanzando. El reino de Dios está ahí. Por eso tú estás aquí. Por eso tú estás escuchando lo que estás escuchando. Por eso tú aceptas lo que la palabra de Dios te dice. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios está en tu vida. Cierra tus ojos por un momento. Yo no sé este día cuántos que están acá o de los que me están viendo a través de esos medios pueden decir este día: Señor, yo quiero estar en ese reino. Yo quiero, Señor, ser parte de ese reino, Señor. Yo quiero que esa semilla que hoy fue puesta en mi corazón, hoy esa semilla, Señor, produzca el 100%, Señor. Que esta semilla, Señor, no sea robada de mi corazón. Este día te hago una invitación, tú que estás aquí, y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, la palabra de Dios dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye la voz y abre la puerta, yo entraré. El reino, cuando Cristo vino, dice: el reino se ha acercado, el reino está aquí. Él está aquí, el día de hoy está aquí, está tocando a tu puerta. Lo único que necesitas es que: Señor, perdona mis pecados, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Es lo único que tienes que decirle al Señor este día.
¿Quiere repetir conmigo esta oración para recibir a Cristo? Tú también, tú que me estás viendo a través de esos medios, es para ti también, si Dios te habló a ti. El reino está aquí, el reino está en la tierra. Los valientes, los violentos lo arrebatan. Esto no es de cobardes, esto es de violentos. Hoy por eso te paraste, por eso tú viniste aquí, por eso prendiste ese televisor, esa computadora, por eso estás aquí escuchando, porque eres violento, eres valiente. Solamente los violentos, los valientes van a arrebatar esto. ¿Quieres recibir a Cristo este día? Repite conmigo: Señor Jesús, hoy yo te doy gracias porque tú me hablaste, Señor. Gracias, Señor, por sembrar tu reino en mi corazón. Gracias, Señor, porque hoy confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Señor, gracias. Séllame con tu Espíritu Santo para salvación y escribe hoy mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor.